y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Digan amén. Hermano, lo más importante en esta mañana que podemos venir a hacer a esta casa es oír su palabra. Dios hace todo con su palabra. Él no hace cosas mágicas. No. Él lo hace con su palabra. Si Él va a restaurar tu vida, si Él va a renovar tu vida, si Él va a fortalecer tu vida, lo va a hacer con este mensaje, con su palabra. Una necesidad que usted tenga, sea la que sea, el Señor la va a arreglar esta mañana con su palabra. Por eso es importante que todos amemos la palabra y también respetemos la palabra. Eso es vital. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta de lo importante que es. Por eso Él dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Él dijo, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y también dice allí en el libro de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz para tu vida. Así que en esta mañana, por favor, levante sus manos, ore al Señor y dígale, Señor, háblame. Necesito tu ayuda y viene a través de tu palabra. Háblame, Padre. Háblame, Señor. Lo que yo necesito, esa necesidad tan grande que hay, que tú la conoces mejor que nadie, puede ser satisfecha a través de tu palabra. Ayúdame. Hazme audible a tu voz. Que nada me quite la concentración de lo que tú me vas a hablar en esta mañana. Necesito, Señor, que mis ojos estén ungidos para que la unción venga, Señor, y abra mis sentidos para recibir esto que tú tienes para mí. En el nombre de Jesucristo, Señor, habla a este pueblo. Señor Jesús, que ninguno, oh Señor, tenga por poco esto que se va a hacer aquí a partir de este momento y sobre todo la administración que tienes con tu poder, con tu Espíritu Santo después de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese gritando, gloria a Dios. Quiero comenzar esta mañana haciendo una pregunta. ¿Sabe usted lo que significa tener cobertura divina? Otra vez, ¿sabe usted lo que significa tener cobertura divina? Bueno, voy a responder esa pregunta con un ejemplo. Yo en este momento no tengo cobertura médica. Es decir, que si algo me pasa, me toca ir a un hospital y me va a llegar a mí, me van a atender y me van a pasar un bill como de $4,000, $5,000. El año pasado gocé de cobertura médica durante todo el año. Es decir, que cualquier cosa que pasaba no me cobraban absolutamente nada. Pero este año no me lo aprobaron. No tengo cobertura médica. Pero la pregunta es, ¿tienes cobertura divina esta mañana? ¿Tiene tu familia cobertura divina? ¿Tienen tus hijos cobertura divina? ¿Tiene tu economía cobertura divina? ¿Y tiene tu salvación cobertura divina? Esa es la pregunta. ¿Qué es cobertura? Es protección. Entonces, ¿tiene tu familia protección? ¿Tienen tus hijos protección? Porque, ahora, ¿tiene tu economía protección? ¿Y tu salvación tiene protección? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque estamos mirando cómo, hermano, la familia se descompone, las familias se desbaratan, las familias, hermano. Esta mañana se levantó un niño y ya su papá se fue de la casa. Cada mañana se levantan niños así, porque quieren encontrar allí en aquella habitación a su papá y a su mamá y no está alguno de los dos. Porque contra la familia hay alguien que la está destruyendo, pero en la iglesia hay cobertura para la familia. ¿Hay cobertura sobre sus hijos? Piénselo. ¿Qué cobertura? Pero ¿cómo así cobertura? Sí. ¿Usted no ha ido a un hospital de niños? ¿Usted no se ha dado cuenta cuántos niños sufren enfermedades y están ahí con cáncer? Ahora no solamente eso, sufren situaciones donde el enemigo trabaja sutilmente
poco a poco, como una pequeña enfermedad que se va poniendo más grave por el tiempo. Usted puede dejar sus hijos en la escuela. ¿Qué pasa de ahí en adelante? ¿Qué ocurre con ellos de ahí en adelante? ¿Qué va a pasar? Alguien va a trabajar contra ellos. O con ellos. ¿Qué pasa cuando usted los pone frente a la televisión? ¿Están protegidos? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo está tu economía? Que todo lo que ganas ni lo ves. Se gasta, se va, se pierde. Trabajas y trabajas y no tienes nada. Llevas varios años en este país y no tienes nada todavía. No has podido ahorrar porque lo que ganas te lo gastas. Uy, están muy serios esta mañana. Pero ¿qué de la salvación? Tienes cobertura sobre tu vida para tu salvación. Si te mueres esta noche, te atropella un carro o hay un atentado terrorista contra Nueva York, ¿estás seguro de que tú te vas para el cielo? ¿Tienes cobertura sobre tu salvación? ¿Estás seguro? Esa es una pregunta que yo hago. Pero miren, hermanos, como miramos el Salmo 92, quisiera que nos retrasáramos al Salmo 91. El Salmo 91:1 dice: al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe cómo se llama eso? Cobertura divina. Al que habita al abrigo del Altísimo, el que tiene cobertura de Dios, tiene cobertura sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su economía y sobre su salvación. Digan amén. El que está bajo la cobertura de Dios tiene entonces esos beneficios. Pero hay gente que quiere los beneficios pero sin sacrificios. Pero miren lo que dice el salmista. David dijo: como estoy bajo la cobertura de Dios, entonces Él me guardará del lazo del cazador. Es decir, que hay un enemigo, un cazador que se llama Satanás, el cual quiere cazar tu matrimonio, quiere cazar tu familia, quiere cazarla y arruinarla. Porque Jesús dijo: Él no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Entonces, David dijo: si me pongo bajo la cobertura de Dios, Él me librará del lazo del cazador. El que se pone rebelde con Dios, el diablo lo enlaza. Eso dice la Escritura. Lo enlaza, lo agarra así con lazo, así como un vaquero cuando agarra a la vaca. Así. Segundo, Él dijo: Él me librará de la peste destructora. Peste destructora. Hay una peste, hermano, y la peste destructora se llama el pecado. Es una peste que destruye, el pecado destruye. Eso, y Él dijo: Él me librará de eso. Me librará del terror nocturno. Hay gente que no puede dormir, gente que no puede, hermano, no puede conciliar el sueño, no tienen paz, terror nocturno. Él me librará de la saeta que huele de día, de la pestilencia que anda en la oscuridad, de la mortandad que en medio del día destruya. Él no me guardará de eso, me guardará, 7, me guardará del mal y también me guardará que plaga no toque mi morada. Él dijo esto. Es decir, que el que está bajo la cobertura lo guarda de todas esas cosas y Dios garantiza al que está bajo su cobertura, le da seguridad y le dará verdad. Le dará un futuro asegurado. Verso 11 del capítulo 91. Le dará victoria sobre el enemigo, verso 13. Y por último le dará salvación. Ahí está, hermano, guardado todo en el nombre de Jesús. Oh, no está mal, hermano. Le estoy vendiendo una póliza de seguro que le da cobertura divina sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su economía y sobre su salvación. Ahí está. ¿Cuánto vale, pastor? Solamente vale tres cositas, hermano. Número 1, confiar en Él. Confiar en Él. Número 2, ponernos bajo su habitación. Ponerlo a Él como nuestra habitación. Vivir ahí con Él. Y número 3, conocer su nombre. Número 3.
Conocer su nombre. Solamente hay que hacer eso. Confiar en Él, vivir en Él y conocer su nombre. ¿Cuál es su nombre? Amén. ¿Por qué están esas 8 pestes destructoras afuera? Porque eso es lo que hay afuera. ¿Por qué, hermanos? Solamente hay una razón y es el pecado. Por el pecado, la gente está lista, está abierta para recibir justamente todas esas maldiciones que trae el Salmo 91. Ahora, ¿por qué? Porque Dios contiende con los moradores de la tierra por el pecado. El pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la infracción a los mandamientos de Dios. Es más, para resumirlo, como iglesia sabemos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado es cuando actuamos por acción o por omisión. Cuando actuamos por acción es cuando actuamos deliberadamente cometiendo un pecado o cuando dejamos de hacer ciertas cosas. Por decir algo, el Señor dijo, 6 días trabajarás y el 7º me lo dedicarás a mí. Pero si tú te quedaste en tu casa, entonces ahí hay un pecado ahí. ¿Por qué? Porque infringiste la palabra de Dios. No te importó la palabra. Ahí cometiste un pecado porque Dios dijo. Es que cuando los hombres no hacen lo que Dios dice, se llama pecado. Hay 10 mandamientos. El que no hace, eso es pecado. ¿A dónde va un mentiroso? Por eso les preguntan a alguien, ¿a dónde va el mentiroso? El que dice mentiras. ¿Para dónde va? ¿Se va para el cielo? Sí, si se arrepiente, sí. Pero si no se arrepiente, no. Vean, hermanos. Según las Escrituras, quedan 2 juicios. 2 juicios quedan. 2 juicios. Oiga, escuchen esto. 2 juicios porque el Señor va a condenar donde haya pecado. En las naciones y en las personas. ¿Dónde está la actividad pecaminosa? En los países, en las naciones. ¿Y dónde más? En el ser humano. Así que Dios condenará tanto naciones como personas. Vienen 2 juicios. El juicio a las naciones, donde el Señor va a enjuiciar por el pecado a las naciones. Y también viene el juicio del trono blanco, donde el Señor juzgará a cada persona. ¿Por qué? Por el pecado. Ese es el único problema. Por eso, hermanos, pónganme ahí, por favor, Romanos 1:16. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahí está. A todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Porque el siguiente dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, es decir, todo pecado. Mire, ahí está. De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si Dios va a juzgar eso. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, es decir, del sol, del mar, de los árboles, los animales, todo lo que Dios creó. Ahí están. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, alguien hizo eso. ¿Y quién es el que lo hizo? Dios. Y si Él, hermano, los hombres, por eso van a tener que dar cuentas las naciones y toda persona. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo va? Hagamos un examen. ¿Cómo va el mundo con el pecado? Va de mal en peor. Aumenta. ¿Ustedes creen que va a parar? ¿Ustedes creen que el pecado en el mundo tiene cuenta regresiva? Como pasó cuando Dios mandó a la ciudad de Nínive. ¿Mandó a quién? A Jonás. ¿Sabían qué pasó con ellos? Ellos estaban listos para un juicio. Dios había mandado ya destruir, pero tuvo misericordia. Mandó un predicador. Y el predicador les dijo, miren, ¿de hoy a cuántos días? 40 días Nínive será destruida. Y ellos, como sabían, reconocían que era un profeta. Entonces, ¿qué hicieron?
fueron y se arrepintieron. Dicen que hasta la vaca, el perrito, todos los animales se arrepintieron. Bueno, ¿y qué culpa tienen ellos del pecado? Pero todo el mundo se arrepintió en esa ciudad. Y el Señor detuvo el juicio. Es decir, esa ciudad por lo menos paró. Paró. Pero ¿qué pasó? ¿Hicieron cuenta regresiva? No, pararon nomás. Pararon por un tiempo. Porque no se conectaron con Dios, porque no vivieron en la presencia de Dios, porque apenas escucharon. Hermano, mire, eso nos pasa a todos. Cuando alguna persona sufre alguna situación, que le diagnostican cáncer, que algún accidente, que le pasó esto al hijo, inmediatamente todos, adiós, ay Dios mío, ayúdame. Ahí sí Dios, ahí sí buscamos a Dios, ahí sí. ¿Y qué será lo que? Ahí sí nos arrepentimos. Recuerdo, hace unos años en Haití, el terremoto en Haití. Terrible. ¿Cuántas personas murieron? 100,000 personas murieron por un terremoto. ¿Y qué pasó? Ellos se dieron cuenta, era por el pecado. Una nación vendida a la brujería. Dios se cansó, ¡pum!, mandó el juicio. ¿Y qué pasó? Después del juicio, las personas que quedaron vivas, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan lo que hacían? ¿Cómo levantaban sus manos y le pedían perdón a Dios? Y le decían, Dios, perdónanos, ayúdanos, Dios, ahí sí. ¿No se acuerdan cuando pasó lo de las Torres Gemelas? ¿Qué fue lo que dijo el presidente Bush? God bless America. Ay sí, God bless America. Ay sí, God bless America. Es así, hermanos. Y todo el mundo que a orar, que en todo momento, todo el mundo orando. ¿Y ahora qué está pasando? El pecado no va a parar. El mundo, las naciones no van a parar de pecar, no van a parar. Por lo tanto, el juicio va a ser terrible. Pero, ¿cómo va el pecado en el hombre? La pregunta que viene ahora. ¿Cómo viene? Es la pregunta. Ahora, ahí sí tenemos que pensar muy bien. Porque el Señor Jesucristo, para solucionar el problema del pecado, vino hace 2019 años. ¿Y qué fue lo que hizo? El acto que hizo que el problema del pecado quedara solucionado. El Señor venció el pecado en la cruz del Calvario. El Señor venció al autor del pecado allá en la cruz del Calvario. ¿Sí o no, hermanos? ¿Para qué? Por eso, hermanos, el Evangelio es la buena noticia. El Evangelio es la noticia de lo que Jesús hizo en la cruz, venciendo al pecado y al autor del pecado. Amén, para que quede cancelado el antídoto contra el pecado. Por eso en Juan 3 dice, la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que le quiso decir con eso? Que estaban en el desierto. En el desierto siempre hay serpientes, escorpiones, y el Señor, ellos comenzaron a murmurar, pecaron contra Dios, y Dios les quitó la cobertura. Les dijo que quédense solos, y comenzaron las serpientes a picarlos, y a picarlos, y a matarlos, y a matarlos. Cuando viene Moisés, dice, Señor, ten misericordia del pueblo. Le dijo, entonces, levántate un asta. Levántate una vara, un asta, y hazte una serpiente de bronce y colócala allá. Y todo el que la mire tendrá el antídoto contra la picadura de la serpiente. ¿Están escuchando eso? Es decir, que cuando alguien era picado por la serpiente, miraba la que había puesto allá Moisés, y inmediatamente se le iba el efecto de la picazón de la serpiente, de la víbora, y quedaba bien. Entonces, eso se lo repite Jesús a Nicodemo. Le dice, así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, Jesús fue levantado en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el antídoto contra el pecado. Eso es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es que Jesús murió en la cruz del Calvario, venciendo el pecado y al autor del pecado. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en él no se pierda, es decir, tenga el antídoto contra el pecado. Porque si en ti hay pecado, tú vas a ser juzgado. Cualquiera de nosotros que tenga y que conserve el pecado, que viva en el pecado, que esté en la condición del pecado, hermano, está condenado, le viene juicio. Va a estar juicio frente al trono el juicio del trono blanco,
Si usted no ha leído eso, hermano, léase los últimos 2 capítulos del libro de Apocalipsis y verá. Entérese. Ahora, el Evangelio, justamente es la fórmula. Por eso dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Crea. Es decir, ¿en quién? En Jesús. ¿Qué hace Jesús? Es la pregunta. ¿Cómo nos quita a nosotros la sustancia del pecado que está en nosotros? Porque el pecado está en la boca, está en los ojos, está en la mente, está en el alma, está en el corazón, está en las manos, está en los pies. Está en sus obras. Está cuando duerme, cuando se despierta, ahí, cuando trabaja. Ahí está el pecado. ¿Cómo haces para librarte de eso? Hay una manera. Y es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, que si Cristo está, y hermano, déjeme decirle una cosa. Si Cristo está en ti, Él no comparte su habitación con otro. No lo comparte. Él quiere vivir ahí solito. Ahí no puedes vivir tú. Pero ¿cómo va a ser? Así como lo estoy diciendo. O vives tú o vive Él. ¿Me están escuchando? Sí, Jesús dijo, si yo entro en tu vida, por eso el Señor Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, yo entraré a Él. Yo entraré a Él. Pero si Él entra, es para vivir plenamente dentro de Él. Usted no puede tener, hermano, hay gente que cree, hermano, que en un lugar pueden haber 2 autoridades. Mire, donde está Dios no está el diablo. Y donde está el diablo no está Dios. Así de sencillo, hermano. Entonces, si Dios está en ti, Él quiere vivir ahí y ya no puedes vivir tú ahí. Vive. Por eso, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente. Ya no vivo yo. Entonces, óyeme bien. Entonces, si en la vida cristiana, ¿quién está viviendo dentro de ti? ¿Tú o Dios? ¿O Jesús? Según cómo tú. ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cómo actúa Él? Conócelo. Por eso también conocer su nombre. Conocerlo a Él. Bien. Es que el Evangelio es la fórmula para la salvación de todo el mundo. Pero, quiero decirles algo, el Evangelio es Cristo en nosotros, presentando. Póngame por favor ahí Colosenses 1, 27 y 28. Primero 27, dice ahí, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El siguiente versículo dice, mire cómo dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¡Perfecto! Es decir, que yo ya no puedo vivir yo ahí. Yo no puedo seguir siendo la misma persona de siempre. Si quiero cobertura, si quiero que mi familia esté bien, si quiero que mis hijos estén bien, si quiero que mi economía y mi salvación, tengo que entender esto. Si tú vives tú ahí dentro, ahí no cabe Jesús entonces. Tú tienes que renunciar. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Vamos para presentar perfecto en Cristo Jesús todo hombre. Toda persona el día de mañana tiene que presentarse delante de Jesús perfecto, como es Él. Allá vamos. Miren, hermanos. Por eso, escuchen bien. Nosotros somos gente que tenemos que vivir disciplinados. La palabra disciplina se puede interpretar en 2 aspectos. Primero, cuando una persona es castigada, disciplinado. Pero otro aspecto es cuando una persona es autocontrolada.
Entonces, a alguien lo controlan con disciplina o alguien se autocontrola. Eso se llama disciplina. Pero el Señor no quiere a nadie controlar a la fuerza. Él quiere que la gente se autocontrole. Y si Jesús está en mí, yo tengo que vivir autocontrolado. Diga, autocontrolado. O mejor, autodisciplinado. ¿Ok? Disciplinado. ¿Por qué, hermanos? Yo le hago una pregunta a usted. Si usted no le pone control a sus pensamientos, entonces su mente se llena ¿de qué? De basura, de malos pensamientos, de malas ideas. Ok. Si usted no le pone control a su lengua, ¿qué pasa con ella? Se llena de groserías, de malas palabras y de maldiciones. Si usted no le pone control a sus pasiones, usted se vuelve una persona inmoral, una persona pervertida. Si usted no le pone control al dinero, se lo gasta, usted se puede convertir en un comprador compulsivo. ¿O no? Entonces, necesitamos autodisciplina para pensar, para hablar, para sentir y para gastar. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama control y dominio propio. Control y dominio propio. Es decir, control del pensamiento, control de la lengua, control de las pasiones y control de las compras compulsivas. Por eso, hermanos, en esta mañana es importante que nosotros, escuchen bien, es importante que nosotros aprovechemos la oportunidad de oír nuevamente lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6. Mira, que te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por medio de la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Entonces, dice, no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Quién es el cobarde? El que le da rienda suelta a sus pensamientos, a sus palabras, a su sentir y a la plata. Esos son los cobardes. Pero ¿quiénes son los valientes? Está Jesús esta mañana y todo este mes va a hablar de gente fuerte y firme en su fe. Y para ser fuertes y firmes necesitamos el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía para no ponerle freno. Hermano, es que los pensamientos son como un carro sin frenos. Usted puede vivir, usted puede tener en un carro y si no tiene frenos, ¿qué haría usted? Se estrella. Así es la lengua, así es la plata, así son los sentimientos. Hay que ponerle un freno, hay que autodisciplinarse, ¿sí o no? Como que no estoy aquí. Esto es por primera vez que lo escuchamos, ¿verdad? Ok. El que es disciplinado es fuerte y no por sí mismo, sino por el Espíritu de Dios en nosotros. Por el poder del Espíritu Santo. De ahí lo importante, hermanos y hermanas, que sepamos que nosotros somos cristianos ahora. Yo soy de Cristo, pero yo tengo que vivir autodisciplinado por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo controla mis pensamientos, controla mis palabras, controla mis actos y controla mi billetera. La controla. ¿Por qué la controla? ¿Por qué la controla? ¿Por qué? Porque tengo que ser controlado. Pero al hombre no le gusta el control. ¿A quién le gusta estar controlado? ¿Usted se ha dado cuenta? Hay esposas que se sienten controladas por sus esposos. ¿Son felices? ¿De qué no? Hay esposos que son controlados por sus esposas y son felices. ¿Se dan cuenta? Dios no controla a nadie.
Usted decidió tener un espíritu dentro de usted que lo controla y lo controla bien. Es decir, Él controla bien. Es mejor ser controlado de adentro que no de afuera. ¿Sí o no, hermanos? A mí que me controle de adentro el Señor y no de afuera. Claro. Si yo me autocontrolo, yo tengo que ser consciente. Yo tengo que ser valiente, yo tengo que ser fuerte. Yo tengo que estar firme. Firme, hermano, firme en Dios, firme en su palabra, hermano, en sus promesas, firme en la santidad, firme en lo que he creído de Él. Pero tengo que tener firmeza en mis pensamientos. Cualquier basura yo no le meto a mí. Hermano, nosotros somos seres santos, diga gloria a Dios. ¿Cuántos santos hay aquí? Entonces no se deje meter suciedad en la mente con malos pensamientos. ¿Me están escuchando? Porque hay basura en la mente, sí. Puede haber basura. ¿Y usted es santo con basura? No puede ser. Por eso le pasó a Zacarías, en el libro de Zacarías, ¿a quién? A Josué, ¿hijo de qué? Josué, hijo de, todavía no lo han dicho, espérese. Zacarías 3, por favor, hermana, póngalo ahí. Hijo de Josafat. A ver. (3:1). Bueno, ahí está. No. El cual estaba delante del ángel de Jehová. Pero estaba sucio. Era santo, pero estaba sucio. Tenía sus vestiduras sucias. No. Ahí está. Búsquelo en Ageo capítulo 1. Oh, hijo de Berequías. Ok. Pero aquí lo que estamos hablando es que este hombre era un sumo sacerdote, estaba sucio. Entonces, ¿qué hizo Dios? Quítenle la ropa sucia porque ese es santo. Y pónganle mitra nueva, es decir, un gorrito nuevo. Porque hasta la mitra que tenía en la cabeza la tenía sucia. Es cuando hay gente que tiene malos pensamientos, tiene sucio. Y dice que es santo, pero con la mente sucia. No puede ser, eso no coordina. ¿Verdad que no? Las hermanas que usan el límpido, saben que blanco es blanco. ¿Verdad? Si la sábana se vuelve amarilla, pues ya no es blanca. Está blanca, está amarilla. No la quieren amarilla, la quieren blanca. ¿Sí o no? Si no, botan eso y compran una nueva, ¿sí o no? Porque la quieren blanca, quieren sus camas blancas. Bueno, Dios también quiere todo blanco. Todo santo. Entonces es de esa manera. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para entonces vivir de esa manera? Vea, hermanos, les aseguro que este es el mensaje que el Señor me dio para ustedes. Porque soy el pastor de esa congregación. Soy responsable de sus almas. Y esto es para vivir mejor delante de su presencia. Ahora, les voy a decir cómo entonces. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, ¿qué necesitamos? La unción. ¿Qué quiere Dios? En resumidas cuentas, Dios quiere un pueblo fuerte y firme en su fe. Gente fuerte, gente autodominada. Hermano, ¿usted se ha dado cuenta que esos hombres que son así fornidos y que iban a la guerra, era gente disciplinada? Eso no comían cualquier cosa, ni dormían hasta el mediodía. ¿Cierto? Y después van a ver qué vamos a ver cómo es la cosa. No. Ellos se la pasaban, era preparándose para la guerra, era gente disciplinada, gente que estaba ahí lista, sabían cómo era la batalla. ¿Para qué? Porque Dios quiere gente fuerte, espiritualmente fuerte y gente firme espiritualmente. Y para lograrlo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Pues ya les dije la fórmula. La fórmula está en que nosotros somos fuertes no por nosotros mismos, sino por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ese espíritu en nosotros no es un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Poder para qué? Poder para tener a Satanás a distancia, para tenerlo resistido. Poder, ahí dice, hermano, espíritu de poder, amor y dominio propio. Escuche, ese es el espíritu que usted debe tener. ¿Para qué? Para dominar todas las influencias, los ataques, todo lo que venga de Satanás, mantenerlo, resistirlo allá, quieto allá.
quieto allá, porque usted manda ahora. Él mandaba contra usted, él te controlaba, ahora tú lo controlas. ¿Cuántos quieren controlar a Satanás? Ok. Yo lo puedo controlar a él. Él no me controla a mí, yo lo controlo a él. Es más, él me asustaba a mí, ahora yo lo asusto a él. Yo lo asusto a él, claro que sí, esa es mi posición, ¿o no? ¿Cómo que no? ¿Dónde estoy yo? En Cristo. Y si Cristo, ¿quién está sobre Cristo? Nadie. Ante él, hermano, está sujeto toda potestad. ¿Sí o no? Entonces, soy un hombre, ¿soy qué? Un creyente fuerte. ¿Para qué? Tengo poder. Poder para mantener a Satanás a raya. Hasta ahí nomás. No te me metas a mi casa. Así es, te me quedas allá. ¿Cuándo se mete él contigo? Cuando tú no te sometes a Dios. Satanás se somete a ti si tú te sometes a Dios. Si tú no te sometes a Dios, Satanás no te somete. Uy, eso vino por revelación. No, ¿ya han oído eso? ¿Escucharon eso? Si yo me someto a Dios, Satanás se me somete a mí, quieto allá. Poder. Amor. ¿Amor para qué? Para amar a Dios y amar a mi prójimo. Así que yo amo a Dios, como se lo dije aquí a los padres, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Es lo primero para mí. Abro mis ojos, ahí está el Señor. Lo estoy alabando y adorando. Ahí estoy. Para Él. Todo, toda mi atención para Él. Segundo, a mi prójimo. Pero es que mi prójimo es muy difícil. Sí, pero es que, claro, amar a Dios es fácil, porque como Él nos ama tanto, es fácil amar a Dios. Lo difícil es amar al prójimo. Cuando te hacen mal, cuando no te responden como Él. Pero el Señor dijo, sí, pues esa es la ley de Cristo. Porque qué gracia si amas a quien te ama. No, ama a tus enemigos. Ámalos. Y hay que amar. No, por eso no deje que en su corazón entre nada contra nadie. Nada. No deje. Ámalo. Pero te hizo mal. Lo amo. Lo amo. Y demuéstreselo. Tráigale un chocolate. Claro que si tiene diabetes no le traiga chocolate. No le traiga diabetes. Tráigale un jugo. Y dominio propio. Amor, poder y dominio propio. ¿El dominio propio para qué es? Para ser fuerte contra usted mismo. Sus pensamientos, su boca, sus sentimientos, sus pasiones y su plática. Necesitamos terminar la obra, hermanos. Por eso dice aquí, ¿de dónde entonces sale nuestra fuerza? El apóstol Pablo lo dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en usted, en Él. Efesios 6:10. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, vuestras espirituales de maldad. Por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios, el siguiente. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, estar firmes. Firmes. Entonces, fuertes por aquí y firmes por acá. Eso es lo que quiere Dios. Gente así. ¿Cuántos hay aquí así? Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Fuerte en el Señor. Firme. Siempre ahí. Firme. Eso es lo que quiere Dios. Y gente firme y fuerte. Ahora, entonces está la fuerza de Él. ¿Qué fue lo que leímos al principio? Salmo 92:10. Mas tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Sabe que el animal que mayor fuerza tiene en el planeta es el búfalo? Uy, hermano. 1200 kilos puede sostener sobre sí. Un búfalo. Es más, ¿sabe qué tiene? Un cuerno antibalas. ¿Sabían eso? Lo estudié anoche. ¿Cómo le parece que le pueden pegar un tiro al cacho del búfalo y la bala no le entra? De lo fuerte que es. ¿Saben que para que el rey de la selva, llamado el león, pueda agarrar
Un búfalo no puede hacerlo solo. Necesita como 4 o 5 más para poderlo hacer. De lo contrario no. Y para poderlo morder, hermano, esa piel es durísima. Entonces el Señor pone ese ejemplo, pone un búfalo. ¿Cómo fue? Como símbolo de fuerza. Hermano, a mí no me entra nada. Yo soy fuerte en el Señor, no fuerte en usted. Porque hay gente que es fuerza en sí misma. No, fuerte en el Señor. Yo soy fuerte en el Señor. A mí no me entra nada. Las balas del diablo no me entran. Y mándeme una. ¿Sí o no? Así dice el búfalo. Y viene y se enfrenta. Entonces el Señor dice, mas tú, dijo David, mas tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y termino. ¿Y qué? Y seré ungido. ¿Con qué? Aceite fresco. Ah, bueno. Pero leímos el verso 12. ¿Qué dice el verso 12? El justo florecerá como ¿qué? Oiga, ¿saben ustedes que hay una palmera que bota aceite? ¿Cómo se llama esa palmera? La palmera africana. Lástima que sea de África, ¿verdad? No fue de ninguno de estos países latinoamericanos. Pero yo, en mi país sí hay unas siembras grandísimas de esa palma y bota aceite. Y ¿saben una cosa? También lo estudié, hermanos. Y dice aquí que, Wikipedia dice aquí que el aceite de palma se convirtió en una mercancía muy apreciada por los comerciantes británicos durante la Revolución Industrial porque su aplicación era para lubricante industrial. Es más, ese aceite se usa en estos momentos para productos jabonosos, tales como el jabón Sunlight de la marca estadounidense Palmolive. Es decir, que la palma bota aceite. Aceite que sirve. Y el búfalo da fuerza. Entonces, ahí está. Entonces el Señor quiere que el creyente sea como el búfalo y que el creyente sea como ungido como la palma que bota aceite. Porque usted y yo necesitamos el aceite de la unción para mi salvación y para la de otros. Si de lo contrario, no. Y la unción es por el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo usted ni se podrá salvar ni podrá salvar a otros. Así de que, hermano, lo que quiere el Señor es gente fuerte y gente llena de unción. ¿Unción para qué? Para que usted mantenga aceitoso, lleno de la presencia de Dios. Porque ¿para qué es la unción? La unción era para un ejercicio, era para un oficio que Dios pedía al sacerdote, al profeta o al rey para que hiciera. Ahora nosotros somos ungidos para nuestra propia salvación y la de otros. Y si no estamos ungidos y no estamos ahí, hermano, con esa fuerza, ¿de qué servimos, hermanos? De nada. Por eso esta mañana, la única manera de que nosotros podemos ser fuertes y firmes es a través de eso. ¿Cuántos le quieren pedir al Señor? Pónganse de pie. ¿Cuántos quieren hacer la oración que hizo David? Mas tú, diga conmigo, mas tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y seré, ¿cuántos quieren? Seré. Si usted va a ser ungido, no se va a quedar allá, hermano. Venga por la unción. Venga por la unción, venga por la unción. Si usted, hermano, quiere fuerzas, aquí está el que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aquí está el que nutre de poder, hermanos. Para usted necesita esa unción para su vida, para su salvación, para muchos, para los de su familia. Por favor, en esta mañana, Dios Todopoderoso, te doy gracias. Sí, Padre Celestial. Oh, Señor, esta palabra que estamos recibiendo en esta mañana, mi Dios, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Señor, quiero la fuerza espiritual. Quiero el poder, amor y dominio propio. Quiero el control de mis pensamientos, de mis palabras, de mis actos, de mi economía, Señor. En esta mañana, hermano, ponga su vida bajo la cobertura de Dios. La única